En el 10º día de mi guerra silenciosa con Alejandro, cuando regresé a casa con un diagnóstico terminal de cáncer de páncreas, vi a una chica universitaria salir de mi dormitorio. No tenía más de 19 años, tan delicada como una flor de primavera, irradiando la vitalidad que yo había perdido. Para él, Thea era su tesoro preciado, mientras yo me había convertido en una sombra. Le permitió romper mis amuletos de la suerte, matar a mi perro e incluso profanar la tumba de mi hermano, todo para enseñarme una lección en su juego cruel. Eventualmente pedí el divorcio, pero él se enfureció de repente, mordió mi labio, y en sus ojos vi el mismo fastidio que Abby solía mostrar. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? Pero nunca le dije que me estaba muriendo. Alejandro. Corrí a casa desde el hospital, apenas logrando llamar su nombre antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por mis mejillas. Estaba enferma, en etapa avanzada de cáncer de páncreas. El doctor me dijo que me quedaba, como mucho, un mes de vida. Solo pensar en eso hacía que las lágrimas brotaran sin control. No había hablado con Alejandro en 10 días, pero ahora ya no quería pelear más. Planeaba abrazarlo fuerte. A los 27 años, mi vida se escapaba como arena entre los dedos. No quería malgastar el tiempo que me quedaba en una guerra fría y amarga entre nosotros. Quería despedirme de él como se debe, del hombre que amaba. Pero cuando llegué a nuestra casa, no lo encontré. Lo que sí vi fue a Camila salir de nuestra habitación. Solo llevaba puesta una camisa blanca enorme de Alejandro, sus piernas delgadas, la tela abierta en el cuello dejaba entrever destellos de su piel pálida. Era provocador y a la vez inquietante. Me congelé. No podía creer que en solo 10 días Camila ya se hubiera mudado. Lo que más me sorprendió fue cómo Alejandro, tan particular siempre, la dejó entrar en nuestro dormitorio y usar su ropa. Solía abrazarme y susurrar que su ropa era solo para mí. Me había prometido que me amaría toda la vida, inmutable y fiel. Pero ahí estaba yo, viva todavía. Y él ya había dado la bienvenida a otra en nuestro hogar, en nuestra vida. Ella llevaba su camisa y caminaba con sus pantuflas, como si compartieran un lazo inquebrantable. Mientras yo quedaba fuera, completamente irrelevante. Nuestra pelea había comenzado por Camila. Esa noche en el bar, la vi sentada en su regazo, sus labios peligrosamente cerca. Él dijo que solo era un juego. Camila había perdido una apuesta y no quería besar a nadie más, así que él tuvo que ayudarla. No podía entenderlo. Estaba furiosa y esperaba que él me consolara, pero en su lugar me acusó de ser irracional. Decepcionada, salí furiosa y me registré en un hotel, pensando que vendría a buscarme. Pero pasaron 10 días sin una sola llamada. Esa mañana, colapsé por el dolor mientras preparaba el desayuno. Cuando desperté, el médico me informó que estaba embarazada y terminalmente enferma. El cáncer se había extendido, haciendo imposible la cirugía. Sumida en mis pensamientos, escuché de repente la voz de Camila. No estoy bien. Me operaron para remover pólipos de la vesícula y ha sido muy doloroso. Ilex no quiso que me quedara sola mientras me recupero, así que insistió en que me mudara para que pudiera cuidarme. No te importa, ¿verdad? No pude evitar reírme de la absurdidad. Remover pólipos de la vesícula es un procedimiento sencillo. Doloroso, tal vez, pero nada comparado con el cáncer terminal. Nadie estaba preocupado por mi dolor. Por primera vez, consideré seriamente divorciarme de Alejandro. Por favor, déjame quedarme, dijo Camila, su voz dulce, llena de manipulación. Sentí náuseas mientras otra ola de dolor me atravesaba. La miré fijamente y le dije con frialdad, sal de mi casa. Justo en ese momento, Alejandro apareció desde el dormitorio principal, envuelto en una bata de baño, con gotas de agua brillando aún en su cabello. Acababa de ducharse. Su mirada desaprobatoria cayó sobre mí. Jessie me ayudó en un momento difícil. Ahora ella está enferma y no tiene familia en la ciudad. Hay mucho espacio aquí. ¿Qué daño hace que se quede unos días? Madeline, ¿cuándo te volviste tan fría? Un dolor agudo se extendió desde mi abdomen hasta el pecho, haciéndome doblar del dolor. Llevábamos más de una década juntos. Todos sabían cuánto me había amado alguna vez. Jamás imaginé que me acusaría de ser fría por el bien de otra mujer. La decepción y la angustia me consumieron, haciendo que cada respiración se sintiera tortuosa. No quería llorar frente a alguien que me había traicionado, pero cuando abrí la boca, mi voz se quebró, ahogada por la emoción. Oye, Alejandro, yo también estoy enferma. Él se detuvo por un momento, y por un breve segundo vi un destello de preocupación en sus ojos oscuros, pero desapareció tan rápido como llegó. Su rostro perfecto se volvió indiferente, molesto. ¿Siempre tienes que competir con Camila? ¿Ya terminaste de ser irracional, Madeline? Así que eso era, ¿verdad? Irracional. Incluso cuando le dije que estaba enferma, miré su hermoso rostro, irreconocible, mientras los recuerdos inundaban mi mente. Alejandro solía ser Aiden en aquel entonces. No podía soportar verme triste, así que hacía todo lo posible para hacerme sonreír de nuevo. Me llevaba a cuestas, corriendo por la brisa de primavera, sosteniéndome bajo las estrellas mientras me hacía promesas. Decía que me amaría por 1000 años, que nunca me dejaría estar triste si rompía su promesa, que tragaría 1000 agujas si lo hacía, pero al final la rompió. Las promesas aún estaban frescas en mi mente, pero el chico que me besaba bajo el viento primaveral ya no estaba. Madeline, no malinterpretes, no pasa nada entre Alejandro y yo, dijo Camila, sus ojos rojos, lágrimas perfectamente colocadas en su rostro. La ducha de mi habitación no funciona, por eso usé tu baño. Tomaré mis cosas y volveré al cuarto de huéspedes. No te preocupes, no me interpondré. Se giró para irse, y fue entonces cuando vi la lencería de encaje esparcida sobre la cama que compartía con Alejandro. No era mía. Siempre
Siempre había sido conservadora con mi ropa, pero esa lencería era atrevida, seductora, completamente al estilo de Camila, incluso si solo había venido a ducharse. No había razón para dejar su ropa interior. Tirada sobre mi cama, estaba claro que no solo había usado el baño. No había forma de que Alejandro no entendiera sus intenciones, pero eligió dejarla salirse con la suya. Incluso parecía disfrutar del coqueteo. El sonido agudo de algo rompiéndose me sacó de mis pensamientos. Miré al suelo donde mi collar yacía hecho añicos. Un destello de malicia cruzó el rostro de Camila antes de que su expresión inocente volviera. Lo siento mucho. No me di cuenta de que estaba en el suelo y lo pisé sin querer. Miré el collar roto y las lágrimas brotaron sin control. Había sido un regalo de mi hermano. Cuando tenía 17 años, sobreviví a un accidente automovilístico casi fatal que cambió mi vida. Mi hermano, decidido a ayudarme a sanar, escuchó sobre un poderoso amuleto de una leyenda local. Sin dudarlo, subió la colina empinada hasta la antigua capilla, arrodillándose para rezar en cada paso. Cuando regresó, me trajo un collar, símbolo de su inquebrantable creencia en que me protegería en mi recuperación. ¿Coincidencia o intervención divina? El día después de que me lo dio, desperté del coma. Ahora, al borde de la muerte, ese collar yacía hecho pedazos. Mi hermano murió un mes después de regalármelo. Era bombero y se sacrificó para salvar a una niña pequeña. Esa niña era Camila. La chica a la que mi hermano salvó con su vida se convirtió luego en la destructora de mi matrimonio con Alejandro. Ella sobrevivió aquella noche gracias al sacrificio de mi hermano, pero su familia nunca le dio las gracias. Su madre incluso dijo, es su deber como bombero. No voy a dejar que me manipulen con la culpa para sentir gratitud. No ahora. La misma chica cuya vida salvó mi hermano vivía ahora en mi casa, destruyendo el último regalo que él me había dejado. Ese collar nunca podría ser reparado, así como mi hermano nunca podría regresar. De la misma forma en que yo no podría escapar de mi destino de morir antes de cumplir 27 años. No fue mi intención, lo siento de verdad. Camila sollozaba con voz apagada. Al oír sus llantos fingidos, finalmente perdí el control. Levanté la mano y le di una bofetada en la cara. Madeline. Camila comenzó a llorar incontrolablemente, como si todo el mundo estuviera en su contra. Alejandro, claramente preocupado de que pudiera lastimarla otra vez, me empujó instintivamente. No había comido nada, y el dolor en mi estómago y espalda era tan insoportable que apenas podía mantenerme en pie. La debilidad me sobrepasó, y con su empujón, tropecé y caí al suelo. Madeline. Viéndome caer, Alejandro finalmente entró en pánico. Apartó a Camila de la habitación y rápidamente se arrodilló, envolviéndome en sus brazos con suavidad. Es solo un collar. Si está roto, podemos comprar otro. ¿Por qué tenías que golpear a Camila? Hizo una pausa, buscando mis ojos. ¿Podrías detenerte? Camila me ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora está enferma, y no puedo simplemente ignorarla. Cada vez me sentía más como una extraña para Alejandro. Parecía que mi esposo ya había pasado página. Sabía lo que ese collar significaba para mí, y aún así lo desestimó tan casualmente por el bien de Camila. De repente me arrepentí de haberlo amado tanto en el pasado. Al notar mi silencio, pensó que seguía enojada por lo que pasó esa noche y noche tras noche. En la habitación privada, apretó su abrazo y suavizó su tono, tratando de calmarme. Esa noche solo quería ayudar a Camila. Me recuerda tanto a ti cuando eras joven. Verla con esos mismos ojos hermosos me resultaba insoportable. Camila tenía un rostro vibrante y juvenil que reflejaba el mío a los 17 años, pero oír a Alejandro decir eso no me tocó en absoluto. No podía entenderlo. Solía reírme cuando escuchaba que alguien buscaba un reemplazo, pero ahora que me pasaba a mí, solo se sentía trágico. Aún estoy viva. ¿Por qué estaba buscando a otra persona? Ser joven a los 17 tenía su belleza, pero también serlo a los 27, con la sabiduría y las experiencias vividas. No podía comprender por qué necesitaba a otra chica para recordar quién solía ser yo. Alejandro se estaba apresurando. Debería haber esperado un mes más o menos. Déjame dar mi último aliento. Deja que mi cuerpo vibrante se convierta en cenizas. Y luego sí, busca un reemplazo. Un amor verdadero. Lo que sea. Pero no mientras yo aún estaba aquí con él. Usar a otra persona para revivir el pasado, dejándome con nada más que las sobras de lo que alguna vez tuvimos. Sus acciones hicieron que mis años de amor por él parecieran una broma. Alejandro, deberías esperar un poco más. No me gustaba jugar con indirectas, así que después de un momento de silencio, hablé con una mezcla de autocompasión y tristeza. No te estoy mintiendo. Estoy enferma. Quizás me quede un mes de vida. Deberías esperar a que me haya ido antes de seguir adelante con Camila. ¿De verdad te estás maldiciendo solo para apartar a Camila? Los brazos de Alejandro se aflojaron. La decepción llenó sus ojos al mirarme esa noche. Si Camila no me hubiera advertido sobre la bebida, podría haber estado en serios problemas con otra mujer. Ella también me ayudó. Ahora que está enferma, ¿qué tiene de malo cuidarla? ¿Por qué tienes que atacarla? Sentía que Camila se había acercado a él deliberadamente esa noche. Incluso si lo ayudó de manera fortuita, él podría apoyarla de otras formas, como contratarle una cuidadora o encontrarle un buen centro de rehabilitación. No había necesidad de traerla a nuestra casa. El dolor en mi estómago se intensificó, y ver la frialdad en los ojos de Alejandro hizo que discutir con él se sintiera inútil. Me obligué a ponerme de pie, soportando el dolor agudo. Si no puedes dejar ir a Camila, entonces me iré yo. Si salgo hoy, no volveré. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y marcharme, la voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. Se acercó, agarrándome las muñecas con fuerza, tomándome por sorpresa. Sus ojos oscuros,
ojos, una vez cautivadores, ahora ardían con ira y hostilidad. Deja de amenazar con irte. Si lo haces, la compañía cortará la financiación del orfanato Sunrise. Me congelé, incrédula. Nunca esperé que Alejandro usara los fondos del orfanato como arma contra mí. Perdí a mis padres cuando tenía poco más de un año. Mi hermano y yo crecimos en el orfanato Sunrise. Mi mayor sueño de niña era ganar suficiente dinero para que los niños allí pudieran usar ropa nueva y nunca pasar hambre. Más tarde, me uní a Alejandro en sus proyectos empresariales. Nos apretujamos en un sótano minúsculo, donde me besó apasionadamente, prometiendo que, cuando tuviera éxito, se aseguraría de que los niños del orfanato tuvieran una infancia feliz. Cuando finalmente logró el éxito, cumplió esa promesa. Ampliamos el orfanato Sunrise y donamos generosamente cada año. Ver las sonrisas en los rostros de esos niños me llenaba de calidez y esperanza, pero ahora me sentía cegada por la realización de que esa calidez que alguna vez ofreció podría torcerse en una amenaza. Odiaba sentirme acorralada en los momentos finales de mi vida. No quería compartir un techo con Alejandro y Camila, pero su poder se cernía sobre mí como una nube oscura. Temía que cortara los fondos del orfanato y lastimara a la amable mujer que me había cuidado como una madre, dejándome sin opción más que ceder. Mientras permanecía en silencio, su ira pareció disminuir un poco. De repente, su teléfono sonó insistentemente. Era Camila al otro lado, quejándose de nosotros. Mágicamente, salió apurado del dormitorio, dejándome sola. Justo en ese momento, mi Golden Retriever, Buddy, a quien había criado durante 12 años, se acercó. Después de nuestra pelea en la habitación privada, no había regresado al patio. Me fui directamente a un hotel, dejando a Buddy atrás. El personal de la casa sabía cuánto lo adoraba y lo cuidaron bien durante los 10 días que estuve fuera. Había ganado un poco de peso. Buddy, al percibir mi tristeza, dobló su pata herida, medio sentado frente a mí, empujando suavemente mi mano con su cabeza. Sabía que estaba tratando de consolarme. Odiaba sentirme así, pero el favoritismo de Alejandro hacia Camila me estaba destrozando por dentro. El perro que una vez arriesgó su vida para salvarnos a mi esposo y a mí de una pandilla fue pateado hasta la muerte por la mujer que mi esposo trajo de regreso. Pero él aún quiere que me disculpe con ella. No podía soportar la idea de despedirme de Buddy. Sus torpes intentos de animarme derrumbaron mis defensas, y ya no pude contener más las lágrimas. Lo abracé con fuerza, dejando que el torrente se liberara. Buddy, siento que él ha cambiado. Siempre pensé que un corazón solo podía amar a una persona a la vez. Cuando alguien te dice que te ama, debería ser para siempre. Nunca imaginé que podría enamorarse de otra chica. Debería haber esperado un poco más. No le iba a quitar mucho tiempo, pero ni siquiera quiso esperar un mes. ¿Por qué tanta prisa? Mis lágrimas cayeron sobre el suave pelaje de Buddy, y pude ver la preocupación en sus ojos, brillando con humedad también. Él empujó mi mano con su hocico, como suplicándome que encontrara algo de felicidad. No quería que Buddy compartiera mi tristeza. Después de apretarlo una vez más, lo devolví a su pequeña cama con pesar. El dolor en mi cuerpo persistió incluso después de tomar analgésicos. Y me revolví en la cama hasta que finalmente me rendí a un sueño inquieto. Y 7 años luego, reviviendo una pesadilla, el padre de Alejandro y adicto al juego y lleno de ira y alcohol, se lanzó hacia él con un cuchillo, mientras observaba el brillo amenazante. El miedo me paralizó, pero el instinto de proteger a Alejandro lo superó. Sin pensarlo, me puse frente a él. El cuchillo cortó mi hombro izquierdo, y Alejandro, enfurecido, desató su ira contra su padre. Mi herida no fue grave, pero el chico normalmente salvaje y temerario se desplomó en mis brazos, sollozando como un niño. No vuelvas a hacer algo tan imprudente, me rogó con la voz quebrada. No puedo perderte. Sin ti, la vida no significa nada. A los 18 creía que Alejandro me amaba profundamente, pero ahora, a los 28, estaba dispuesto a lastimarme por otra persona. Solía temer por mi seguridad, pero ahora, cuando le dije que me estaba muriendo, me miró con fastidio, como si mi sufrimiento fuera una molestia. Me desperté sobresaltada, con el pecho ardiendo. El aroma del perfume de Camila flotaba en el aire, sofocante como la hiedra. No podía soportarlo más. Necesitaba aire fresco. Al salir, el horror me paralizó. Allí estaba Camila, pateando a mi leal Buddy por las escaleras del segundo piso. ¡Buddy! El pánico se apoderó de mí. A pesar de apenas poder mantenerme en pie, tropecé escaleras abajo hacia la sala. Tomé los últimos escalones rodando y caí con fuerza. Y allí estaba él, mi Buddy, acurrucado en un charco de sangre, su pelaje dorado empapado y apelmazado. Me miró con una expresión de tristeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Luego se quedó inmóvil, sin poder cerrarlos por última vez. Nunca había hecho daño a nadie. Siempre sentado tranquilamente en el pasillo, no merecía este destino brutal. Buddy, despierta, por favor, solo despierta. Ignorando la sangre que lo cubría, lo tomé en mis brazos, suplicando que volviera a mí. Pero se había ido, su respiración ya no estaba, y sus ojos habían quedado cerrados para siempre. Buddy,
Buddy había sido un perro callejero que encontré años atrás. Cuando lo encontré, era solo un cachorrito hambriento. Le di algunas sobras, pero él me devolvió el favor salvando a mi hermano y a mí de una pandilla una vez. Se interpuso por nosotros, resultando herido en el proceso, y no pude abandonarlo después de eso. Lo llamé Buddy, esperando que se quedara conmigo para siempre. Pero ahora se había ido, y no podía soportar la idea del monstruo que me lo arrebató. Llena de rabia, empujé a Camila, quien me había seguido escaleras abajo, haciéndola caer al suelo. Ignorando sus gritos, me abalancé sobre ella, luchando por desahogar mi furia de cualquier manera que pudiera. Vi una taza de té en la mesa de centro y la rompí. Agarrando un pedazo de vidrio, lo usé como arma en mi ataque. Mi propia mano se cortó y sangraba, pero no sentía nada. Todo lo que podía pensar era en vengar a Buddy. Alejandro, ayuda. Madeline se volvió loca. Está tratando de matarme, pero no pude terminar lo que había comenzado. Estaba tan débil que apenas podía moverme. Logré apenas arañar su hombro antes de que Alejandro bajara corriendo. Me apartó de ella, sosteniéndola con cuidado en sus brazos, protegiéndola como si fuera un tesoro. Sus ojos, que solían ser cálidos y amorosos, ahora estaban llenos de preocupación y decepción. Madeline, ¿qué estás haciendo? Camila está enferma. No puedes atacarla así. ¿Disculparte con ella?, exigió. Levanté la mirada, sintiéndome entumecida al encontrarme con sus ojos frenéticos por ella. En ese momento, luché por recordar el rostro del Alejandro de 18 años, el chico que alguna vez me dio calidez y que ahora se sentía como un extraño empujándome hacia la oscuridad. Logré hablar, casi en trance. Vi Buddy. Camila lo pateó hasta matarlo. Quería hacerla pagar por lo que había hecho. ¿Cómo podría disculparme? ¿Qué acabas de decir? Alejandro se quedó paralizado por un momento. Su expresión cambió al notar el cuerpo inmóvil de Buddy en el charco de sangre, el mismo perro que alguna vez lo había dado todo por salvarnos. Vi un destello de dolor en los ojos de Alejandro, pero esta vez no me presionó para disculparme con Camila. En cambio, se giró hacia ella con la mirada endurecida. Camila, ¿por qué pateaste a Buddy hasta matarlo? Camila, acostumbrada ya a ser mimada por Alejandro, se veía aterrorizada ante su repentina dureza, pero tan rápido como cambió su expresión, volvió a su acto de inocencia. Lo siento mucho, no fue mi intención. Sacudió la cabeza, con lágrimas cayendo por su rostro, como si fuera ella la que había sido herida. Estaba con dolor, buscándote. Entonces Buddy saltó sobre mí, ladrando y mordiendo. Estaba tan asustada que solo lo empujé por las escaleras. Nunca pensé que moriría, lo juro. No quería lastimarlo. Sus sollozos se volvieron más dramáticos, haciendo difícil entenderla claramente. Estás mintiendo. Lo vi todo. Buddy no te atacó. No soportaba la idea de que mi Buddy hubiera muerto de forma tan dolorosa, ni podía permitir que ella mancillara su memoria. Pensé que Alejandro vería a través de sus mentiras. Después de todo, Buddy le había salvado la vida. Pero entonces lo escuché decir: Madeline, ¿no puedes dejarlo pasar? Camila dijo que Buddy la estaba atacando. Si fue así, solo trataba de defenderse. No lo hizo a propósito. Es solo un perro. No puedes comparar la vida de un perro con la seguridad de una persona. Me quedé atónita. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no las dejé caer. Mi corazón solo puede soportar tanto. Sentía como si hubiera perdido la capacidad de llorar. No podía creer que él minimizara la muerte de Buddy mientras trataba de defender a Camila. Había prometido cuidar de Buddy, y ahora lo trataba como si no fuera nada. La vida de un perro es corta, sí, pero Buddy ya tenía 13 años y había estado lidiando con viejas heridas durante los últimos años. ¿Cómo podría haber atacado a alguien? Alejandro era inteligente. Sabía que Camila mentía, pero se negaba a cuestionarla. Lo miré, sintiéndome vacía y perdida. El Alejandro de 18 años, que vivía con lo mínimo y me trataba como un tesoro, se había desvanecido. El hombre que tenía frente a mí vestía un traje caro. Su corazón parecía haber cambiado junto con su vestuario. Apenas lo reconocía y tenía miedo de dejarlo. Alejandro, ella me hizo tanto daño. ¿Voy a morir? Tengo mucho miedo. Camila gimoteaba, acurrucándose contra él, actuando frágil. No te preocupes. Te llevaré al hospital ahora mismo. Sin pensarlo 2 veces, la levantó en brazos y salió apresuradamente. Verlo correr hacia Camila me inundó de amargura. Ella solo tenía heridas menores, pero él actuaba como si estuviera al borde de la muerte. Mientras tanto, yo estaba muriendo de cáncer de páncreas y él me trataba como si yo fuera la irracional. Era ridículo. El hombre que me prometió amarme hasta el final ahora vertía su afecto en otra persona, dejándome sin nada. Así que decidí que ya no lo quería más. Comencé a reír, una risa seca y amarga, pero no me trajo alegría. Mientras reía, la sangre brotaba de mis labios. No quería ensuciar el cuerpo de Buddy, así que limpié mi boca y lo llevé al patio trasero. A pesar de que me costaba cargarlo, quería darle un adiós digno. Tropecé hasta llegar a la tumba de mi hermano. Él había sido mi roca y sabía que querría estar allí para mí, incluso ahora. Después de que Alejandro y yo compramos este terreno, trasladé la tumba de mi hermano a la colina detrás de la casa. Con la ayuda de algunos empleados, cavé un pequeño agujero junto a la tumba de mi hermano y coloqué a Buddy con delicadeza a su lado. Pronto me uniría a ellos en ese largo camino, finalmente reunidos. Me quedé allí, aturdida, viendo el sol salir y ponerse, perdida en mi dolor. Después de lo que pareció una eternidad, los empleados finalmente me convencieron de volver a la casa. Comentaron lo delgada que me había vuelto y me instaron a cenar, pero mi corazón dolía. Podían ver mi sufrimiento, pero mi esposo estaba completamente concentrado en otra mujer. Picoteé mi comida, incapaz de tragar nada bajo las miradas preocupadas del personal. Me excusé para ir al dormitorio. Acostada en la cama, el sueño me eludía mientras miraba el techo blanco.
blanco. Después, los recuerdos me inundaron, llevándome 11 años atrás. Ese día marcaba un año desde que adoptamos a Buddy. A pesar de su propia hambre, Alejandro compró un gran pastel para celebrar el cumpleaños de Buddy, el día en que lo rescatamos. Prometió celebrar el cumpleaños de Buddy cada año. Mi hermano solía bromear, diciendo que Alejandro trataba a Buddy mejor que a las personas, llamándolo parte de la familia. Pero ahora, Camila derramó algunas lágrimas, y Alejandro ignoró la muerte de Buddy como si no fuera nada, como si Buddy lo mereciera. De alguna manera, no podía sacarme de la cabeza la imagen de Buddy tendido en un charco de sangre, y mi corazón sentía como si se estuviera rompiendo en pedazos. Todo mi cuerpo dolía, como si se estuviera desmoronando. Busqué algunos analgésicos, y después de tomarlos, el dolor finalmente se alivió un poco, pero la agonía persistía, y estaba empapada en sudor frío, demasiado débil para moverme, con los párpados pesados. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, la cama se hundió a mi lado, y las manos de Alejandro me encontraron, levantando mi falda hasta la cintura. La cama se hundió bajo el peso de Alejandro, y sus dedos fríos subieron por mis piernas trémulas, levantando mi falda con la misma indolencia que siempre mostraba hacia mis sentimientos. Mi garganta se apretó, y solo quería desaparecer, pero algo cambió dentro de mí en ese momento. Ya no era la chica frágil de antes. Alejandro y Camila habían destrozado todo lo que amaba, y ahora yo destrozaría su mundo. No me toques, susurré, mi voz quebrada pero llena de una determinación que jamás había sentido. Alejandro se detuvo, sorprendido, pero luego se levantó con una sonrisa desdeñosa. No seas dramática, Madeline, sabes que siempre vuelves. La memoria del cuerpo de Buddy, inmóvil y empapado en sangre, me dio las fuerzas para hacer lo que debía. Sin una palabra más, me levanté y salí del cuarto. Cada paso que daba era una promesa silenciosa. Alejandro pensaba que yo no tenía el valor, que solo era una sombra más de su vida. Estaba a punto de descubrir cómo una sombra puede consumirlo todo. Las semanas siguientes las pasé reuniendo todo lo que necesitaba. Contacté periodistas, abogados y conocidos que aún me debían favores. Cada mensaje, cada amenaza, cada acto de crueldad fue documentado. Con cada día que pasaba, mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu se fortalecía. Sabía que el momento llegaría pronto. Finalmente, todo estuvo listo. Agendé una conferencia de prensa transmitida en vivo, una que Alejandro y Camila no pudieron ignorar. Me imaginé sus rostros pálidos cuando en la pantalla se revelaron todas sus mentiras y traiciones. Cada amenaza, cada engaño y la muerte de Buddy expuesta con lujo de detalle. La indignación del público fue inmediata. ¡Qué par de monstruos!, se leía en los comentarios. Nunca más apoyo a las empresas de este desgraciado. Alejandro intentó contener el escándalo, pero ya era tarde. Los contratos fueron cancelados, los socios se distanciaron, y en cuestión de días, todo su imperio se derrumbó. Camila fue la primera en abandonarlo, sin dinero, sin amigos, y ridiculizada públicamente. Recogió sus cosas una noche y se marchó sin decir adiós. Camila intentó continuar con su vida, pero en cada rincón de la ciudad la esperaban miradas de desprecio. En una ocasión, en el supermercado, una señora le lanzó una lata a los pies. «¡Recoge la basura!», dijo con asco. Los murmullos la seguían a cada paso. ¿Es esa la amante? ¿La que mató al perro? Nadie la miraba con compasión. Intentó encontrar trabajo, pero ningún lugar la aceptaba. Sus redes sociales estaban inundadas de odio, y hasta su familia se negó a recibirla. Cada día era un recordatorio de que había perdido todo, y yo, en silencio, disfrutaba de su sufrimiento. Alejandro no corrió mejor suerte. Sin contactos ni reputación, buscó empleo en la construcción. Los obreros lo reconocieron al instante. «Aquí no necesitamos a un empresario fracasado», dijo el capataz, entre risas. Con el orgullo hecho trizas, no le quedó más remedio que aceptar un trabajo como barrendero. Cada mañana, vestido con un uniforme naranja sucio, barría las calles que antes recorría en su coche de lujo. El sol implacable quemaba su piel, pero lo peor no era eso. Era la humillación diaria de ser visto como una sombra de lo que fue. Un día, mientras barría una acera, un antiguo socio lo reconoció y se acercó con una sonrisa burlona. «¿Así que este es tu nuevo negocio, Alejandro?», se mofó, estallando en carcajadas. Alejandro bajó la cabeza, sin responder. Un grupo de adolescentes que pasaba lo reconoció también y comenzó a grabarlo con sus teléfonos. «Mira, es el empresario famoso. Ahora recoge basura. Sonríe para TikTok», gritó otro, mientras lo grababan riéndose. Alejandro apretó el cepillo con furia, pero no dijo nada. Sabía que no tenía escapatoria. Cada insulto, cada risa, era una pequeña victoria para mí. Verlo reducido a eso era la justicia que tanto había esperado. En sus noches más solitarias, intentaba llamar a Camila, pero ella nunca respondía. Él, que un día lo tuvo todo, ahora no tenía a nadie. Dormía en un pequeño cuarto alquilado con su mísero salario, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Y yo, desde la ventana del orfanato, veía cómo su mundo se desmoronaba, sintiendo una paz que jamás pensé que llegaría a experimentar. «Buddy, esto es por ti», susurré para mí misma, imaginando a mi perro corriendo libre al lado de mi hermano, ambos finalmente en paz. La noticia llegó una noche. Alejandro había sido desalojado de su habitación. Ya no podía pagar ni ese espacio miserable. Ahora dormía en las calles, bajo los puentes, invisible para todos. Cuando supe eso, supe también que mi trabajo estaba terminado. La justicia había llegado, y ellos habían perdido tanto como yo. Esa noche, acostada en mi cama en el orfanato, rodeada de los niños que amaba, cerré los ojos sabiendo que había recuperado mi dignidad. Mis manos estaban frías, pero mi corazón estaba
ligero. Alejandro y Camila estaban acabados, y su sufrimiento sería eterno. Esto es por nosotros, Buddy. Por fin estamos en paz. Con una sonrisa leve en los labios, dejé que la oscuridad me envolviera.